La presencia de Mike Posner, las buenas propuestas que FM Hit tiene para vos en esta temporada acá en 99.1. Ya le pone el ritmo para que aquellas personas que están arrancando su jornada, pues lo haga, pero con buena música y obviamente en buena compañía junto a Radio Hit 99.1, tú ya lo decías. Y tenemos también que hablar de diferentes aspectos y temas. Hemos ido dando temas muy importantes que pues nos hacen reflexionar, nos hacen pensar y mucho más que todo aquello en el bienestar que tiene que ver. Exactamente, Karen, es así que tenemos en este momento la presencia, el contacto además que ustedes pueden ver a través de las redes sociales, en el Facebook de FM Hit también estamos acá emitiendo esta transmisión, esta entrevista tan importante, porque tenemos junto a nosotros al doctor Guillermo Rivera. Él es psiquiatra, está junto a nosotros para hablar temáticas de mucha importancia. Qué gusto verlo al doctor, saludarle. Yo decía que hace mucho tiempo que lo conozco por esto de los gajes del oficio, ¿verdad? Qué gusto saludarle y verle de tanto tiempo, y qué lindo tenerle acá, querido doctor. Muy buenos días, bienvenido a Ponte Hit. Muchas gracias por la invitación, siempre es muy grato ver a quien antes se ha conocido y poder hablar de este tema que es tan poco conversado y sin embargo está teniendo un impacto tremendo en nuestra sociedad y es importante visibilizarlo. En efecto, doctor, qué gustazo, una vez más. Para entrar en el tema, estamos refiriéndonos a lo que es la psiquiatría. Muchas veces hay alguna percepción de la sociedad en donde pues se dice que la psiquiatría o los psiquiatras es solamente para los locos. A veces ese es el concepto general que se tiene, incluso a nivel mundial, ¿no? Incluso en las sociedades avanzadas. Pero es bueno saber, y para entrar en este tema, ¿cómo se está viendo hoy en día la psiquiatría y cómo debe considerarse la psiquiatría dentro de nuestra sociedad, en esta idiosincrasia, para poder entender cuándo es importante pues acceder al servicio, al apoyo, a la ayuda del psiquiatra, saber en qué momento poder identificar esta persona necesitamos apoyar a esta persona con un profesional en la materia? Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina que ha avanzado en las últimas décadas como pocas de sus otras ramas. Eso quiere decir que hoy personas que probablemente en el pasado no hubiesen podido vivir en sociedad, hoy son miembros activos, hoy se gradúan de la universidad, incluso tienen un trabajo. Gente que en el pasado tenía enfermedad mental grave, ¿no? Entonces, esto de para locos ya no existe, ¿no? La palabra loco es un insulto. Lo que puede existir es personas con trastornos mentales graves que hoy, si se los trata adecuadamente, tienen un tratamiento exitoso y puede volver a integrarse a la sociedad. Y lo que es más común, los trastornos mentales menores. Son muy comunes, hablamos de depresión, de ansiedad. Es tan común que, por ejemplo, un estudio del 2013, una prestigiosa revista internacional, demostró que la causa más frecuente de discapacidad en Bolivia es la depresión. Un trastorno eminentemente psiquiátrico, muy común, tan común como el resfriado, y que tiene un impacto muy grande. ¿Cómo podemos saber si una persona está deprimida, ansiosa, patológicamente y necesita un psiquiatra? Es por la intensidad del sufrimiento. Cuando está sufriendo más de lo que la mayoría de la gente experimentaría en tus posiciones, en tu posición. Pero además, y esto es lo más importante probablemente, el impacto que está teniendo en ello. En la persona. Por ejemplo, por culpa de eso ya no te puedes relacionar de forma óptima con la familia, con los amigos, o no puedes desarrollarte académicamente o en el trabajo, o socialmente te has acabado aislando. No sos el mismo de antes, no estás funcionando como funcionabas antes. Entonces, esto nos muestra claramente que se ha cruzado una línea y que hay que pedir ayuda. La intensidad del sufrimiento y el impacto sobre tu funcionalidad.
Bien, doctor, usted ha tocado dos palabras muy importantes, que es la ansiedad y la depresión. Y en este contexto social nos hemos dado cuenta que muchas personas sufren estos trastornos a niveles más y menos, sin duda alguna. Sin embargo, hay algunas personas todavía que no pueden identificar una ansiedad o una depresión. Hay muchas personas que todavía tal vez no son muy apegadas a estos temas o a este vocabulario en sentirse deprimido o identificar en este caso. Una persona, ¿cómo puede identificar o cuáles son las señales que debe percibir en uno mismo para poder acudir a un psiquiatra? Bueno, tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Porque todos nos podemos sentir tristes, ansiosos en algún momento del mes o de la semana, y es parte de la vida humana, es parte de nuestras emociones. Puede haber causas que lo justifican, ¿no? Hoy tenemos lastimosamente muchos duelos, mucha gente que está partiendo, y la pérdida obviamente va a producir sufrimiento, problemas para dormir, pero si esto ya ha pasado hace un tiempo y continúas como si la pérdida hubiese sido ayer, podemos decir que ya es un indicio de que hay que pedir ayuda. Lo otro, en lo que respecta específicamente a la depresión, es cuando uno pierde la capacidad de disfrute. Esa persona que le gustaba, no sé, leer un libro, ver una serie de Netflix, ir a patear la pelota con su hijo y hoy ya no le nace, ya no quiere, que se encierra. O esa otra persona que iba a tomar café con las amigas, bueno, ya no se puede tomar con las mismas libertades de antes, pero de pronto sí le gustaba hablar con su comadre, con su amiga, por teléfono, por WhatsApp, y hoy ya no le encuentra el sentido, ya no le encuentra el chiste, ya no tiene color la vida, ya no tiene gusto la vida, es un indicio. Luego el bajo estado de ánimo, el sentirte desanimada, desmotivada, el sentirte sin fuerzas, cansada, no solo físicamente, sino también emocionalmente, la perspectiva negra de la vida, ¿no? Ver un futuro pesimista, donde a pesar de que los demás te dicen te estás ahogando en un vaso de agua, tú lo sigues viendo todo pues de una manera muy derrotista, muy catastrófica. Y en el caso de la ansiedad probablemente es uno de los problemas más mal entendidos de nuestro medio, ¿no? Porque a veces uno piensa que ansiedad es ganas de comer y la verdadera ansiedad es el temor al futuro. Hay todo tipo de ansiedad, desde la ansiedad generalizada, que es esa persona que se preocupa por todo y por nada y no puede dejar de preocuparse, el ataque de pánico, que es una crisis de ansiedad que te viene de la nada, de golpe, donde late el corazón, no puedes respirar, sientes que te vas a morir, pasando por la ansiedad social, la gente que se siente incómoda con los demás y empieza a evitarlos. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en adolescentes que no se quieren conectar a las clases online porque se sienten observados por la cámara y claro, dicen no quiero y el padre piensa que es un flojo y le dan una huasca o lo critican y en realidad el chico es que está muerto de vergüenza, pasando por la fobia específica, que es el miedo concreto a algo, como ahora que es muy poco frecuente, ¿no? Porque no se puede, pero en condiciones normales el miedo a volar, la fobia a volar, gente que está aterrorizada y que solo se sube a un avión empastillada y claro, eso no arregla el problema porque se tiene que enfrentar ese miedo para superarlo. Entonces son problemas de ansiedad que se suman a algo que antes se consideraba un problema de ansiedad, pero ahora se considera más trauma, que es el estrés postraumático, que eso lo estamos viendo muy comúnmente en los consultorios. Gente que ha estado entubada o gente que ha tenido varios familiares enfermos y está muy asustada, se sobresalta fácilmente, se ha puesto irritable, cambia de humor, llora, no puede dormir, está tensa, están traumatizados o lo que diríamos comúnmente, están asustados. Y lo grave de todos estos problemas que estoy contando es que no se curan con el tiempo. En general, con el tiempo se ponen peor. En general, con el tiempo, tu familia te empieza a rechazar, te juzga, te critica, te aíslas más y ahí viene el alcohol, vienen las drogas, porque muchas personas hacen esto para combatir sus síntomas de ansiedad y depresión. Se drogan, beben, pero claro, con eso provocan un problema más grave aún. Claro, y es que no saben cómo identificar todo lo que usted nos dijo, ¿no? Ahora también, doctor, es muy importante mencionar o informar a la gente que el hecho de acudir a un psiquiatra no precisamente es un paso más a una medicación que va a dar el psiquiatra, ¿no? Imagino que es de acuerdo a una evaluación, al cuadro que sucede y que atraviesa una persona.
Bueno, sí, tiene diversos niveles el malestar, ¿no? Me toca a mí ver en el consultorio gente que de pronto está llorando porque ha muerto un familiar hace una semana. Y bueno, es muy normal. Y lo que toca es acompañarle en su dolor, que la familia pues no le juzgue, le deje llorar, comparta con él. Pero la mayoría de las veces será necesario medicar y no hay que tenerle miedo a la medicación porque es como todo, ¿no? Es como los lentes cuando uno tiene problemas de visión o como otro tipo de remedios como en diabetes, ¿no? El remedio en las manos correctas es una bendición. En las manos incorrectas, si uno se automedica o te medicas con gente que no estaba entrenada, pues claro, te vas a meter en un problema, como todo en la vida. Hasta un cuchillo puede servir para que un chef haga una maravilla o para que te rebanes la mano manejándolo mal. ¿Verdad? Sí, Bueno, hay un tema, doctor, que también merece hacer hincapié, porque si bien hemos hablado de los temas de depresión, los temas de ansiedad, eh, pero también están los que conllevan, que también muchos de ellos, el caso de la depresión, pueden entrar a síntomas psicóticos, es decir, cuando ya prácticamente la persona no tiene la conciencia para saber lo que está haciendo. Y lamentablemente en la sociedad se ven muchos casos, incluso casos terribles, de casos hasta de hechos de sangre, ¿verdad? claro, extremos, ¿no? Que son o considerados, al menos ante la sociedad, terriblemente extremos, pero resulta que se trata de personas que habían padecido ya casos como esquizofrenia o algún tipo de psicosis. Podríamos un poquito describir ese tipo de aspectos también para tomarlo en cuenta, porque se entiende de que según algunas investigaciones, este tipo de casos en algún momento son claramente identificables, porque casos de psicopatías o cierto tipo de trastornos podrían también ser identificados en algún momento de la vida y que no se llegue a esta situación. Es decir, entrando en el tema de la prevención para no llegar a situaciones tan difíciles y tan duras como esas. Bueno, la psicosis es un grupo de trastornos que tienen en común la pérdida del contacto con la realidad. Es decir, tienen una vivencia diferente a la real, a la objetiva, a la que todos nosotros vemos. Un tipo de psicosis es la esquizofrenia, probablemente la enfermedad más compleja que existe. Le pasa a 1 de cada 100 personas y es mucho más probable que una persona con esquizofrenia sea víctima de violencia, que sea agredida, que sea maltratada, incluso pierda la vida, a que esta persona agreda a los demás. Otra cosa que a veces puede estar muy a la defensiva porque, claro, le están diciendo tu padre te quiere envenenar o tu madre no es tu madre, ha sido reemplazada por otra persona y está asustado. Y como toda persona asustada, puede que se pone a la defensiva. Pero la posibilidad de que llegue a violencia es muy rara, extremadamente rara. Esto es muy importante porque hay gente muy violenta, hay gente violenta, hay gente agresiva y la mayoría de las veces no tienen un trastorno mental, no tienen una psicosis, no tienen una esquizofrenia. Sí es cierto que hay otra cosa que se llama psicopatía o Exacto. trastornos antisocial de la personalidad, que eso más que ser una enfermedad es un problema de constitución. Es decir, la persona es así. ¿Y cómo es ser así? No hay lástima, no hay pena, no hay empatía, no hay capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, a la hora de mentir, de engañar, de ser sinvergüenza, pues no se te mueve un pelo. Y hay todo tipo de psicópatas, ¿no? Hay de estos que son muy inteligentes y que llegan a ser muy exitosos en la vida, en el mundo de la política, en el mundo de este tipo de situaciones donde ejercen poder y pueden tomar decisiones que se nos crispan los pelos de tan solo imaginarnos, pero a ellos no se les mueve una pestaña, porque están tan enfocados en lograr su propio beneficio, saltando incluso sobre el dolor de su familia, que lo harán. Y los otros que tienen menor capacidad intelectual y que suelen ser los más violentos. Y debido a que son violentos, pues acaban cometiendo actos delictivos o acaban en la prisión. Bien, bien, doctor. Queremos agradecerle de esta manera por este tiempo que nos está dando. Ojalá y no sea la última vez. Qué bueno verle, y no será la última vez, sabemos que no va a ser así, tener en algunos espacios temas tal vez más concretos, donde podamos hablar de la psicopatía específicamente, de la psicosis, de la depresión específicamente. Este es un pantallazo general y bueno, agradecido de que esté usted con nosotros acá en Ponte Hit a través de FM Hit.
Así es, doctor. También muchísimas gracias por su tiempo. El doctor Guillermo Rivera, que está con nosotros acá, el doctor psiquiatra, quien nos ha brindado y hemos tocado algunos temas importantes para el bienestar de la sociedad. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Aquellas personas que pues se quieran acudir con usted, tal vez con esta entrevista, han podido identificar algunos puntos muy importantes que usted ha ido tocando y pues ¿dónde lo ubicamos? ¿Tiene una página en Facebook también? ¿Algún número para contactarse? Y bueno, también poder acudir a una cita con usted. El agradecido soy yo por la apertura que han tenido. La verdad es que a nivel del mundial se están dando cuenta que estos problemas de salud mental se han hecho más visibles por la pandemia COVID-19. Hay investigaciones que nuestro grupo internacionalmente ha estado publicando que ojalá podamos hablar de las secuelas que está teniendo a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, este tipo de virus. Yo estoy disponible en la página centrocalma.com o en el WhatsApp 77699796. 77699796. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Hablando doctor. Un poco de la salud mental, que es tan importante. Y aquí en Ponte Hit, a través de Radio Hit, hemos querido tocar este tema, que lo iremos haciendo en otros días también, para que tú puedas ir conociendo y tengas algunas herramientas y un poco de información y que puedas acudir, porque es muy importante el bienestar y la salud mental. Así es, Karen. Bueno, muchísimas gracias al doctor que ha tenido la bondad de atendernos en este momento y seguramente, ya lo hemos dicho, no va a ser la última vez. Qué grato saber de su presencia acá en Ponte Hit. Nosotros nos vamos a una breve pausa antes de que todo eso termine, acá en 99.1. Ponte Hit.